Esta es una sesión informativa del documento Especialización, Acción sin Daño y Construcción de Paz, el enfoque ético de la acción sin daño de Ana Luz Rodríguez Puentes. En primera instancia es importante mencionar qué es el daño y por ello partiremos de la pregunta ¿qué comprendo por daño? Es frecuente asociar el daño con lo físico, psicológico y todo acto que atenta con nuestra integridad. Existen muchas perspectivas para entender el daño y sus implicaciones, ya que es muy importante contemplar la relación daño-consecuencias, ya que ante todo daño queda evidencias. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se desarrollan cada vez más nuevos conceptos de daño y sus perspectivas, pero se reduce esta explicación en dos tipos. La primera, el daño subjetivo o daño a la persona, y el segundo como un daño objetivo. El daño subjetivo es aquel acto que lesiona al ser humano. Y este también se puede contemplar como el daño psicosomático, que es el daño biológico, psíquico, de salud y bienestar, también llamado conocido como daño moral. Asimismo, el daño al proyecto de vida es aquella afectación a la proyección y a la realización personal integral. Si nos damos cuenta, podemos ver que en su naturaleza es un daño que se realiza contra la persona. En cuanto al daño objetivo, son aquellos daños económicos, esos daños que se hacen en contra de los bienes materiales y espaciales que posee una persona, como carros, viviendas y demás factores que son netamente económicos. Ahora bien, abarcando esta explicación del daño, es importante explicar lo que se entiende como acción sin daño. Este es un enfoque ético basado en un principio de la medicina de no hacer daño, lo que posibilita la mejor decisión en optar el mejor tratamiento evitando el daño. Estos aportes desde la ética médica ofrecen importantes avances en la preocupación de no causar daño en las acciones o decisiones que se toman por una persona, sino que por el contrario debe ser la mejor. Retomando un poco el antiguo principio de la medicina, esta se basa en las siguientes obligaciones. La primera es la obligación de no producir daño o mal. La segunda es la obligación de prevenir el daño o el mal. La tercera es la obligación de remover o retirar lo que está haciendo un daño o mal. Y la cuarta y última es la obligación de promover lo que hace bien. Asimismo, es importante explicar el principio del acto de doble efecto, propio de la medicina, que condiciona una acción que deriva dos acciones, una buena y una mala, siempre y cuando se satisfagan cuatro condiciones. La primera es el actuar, la segunda preservar la vida, la tercera el buen resultado no depende de la acción negativa y la última es el resultado final supera el mal. Teniendo en cuenta esto, un claro ejemplo desde la medicina es cuando una mujer embarazada tiene cáncer de cuello uterino. Aquí se presenta un caso de acto de doble efecto, pero como lo primordial es actuar rápidamente preservando la vida, se decide salvar la vida de la madre. Por otro lado, está el principio de beneficencia y no maleficencia, que se refiere a la obligación moral de actuar en beneficio a otros. Muchos de estos son obligatorios. La ética del trabajador se resume en hacer el bien en una actividad bien hecha. Ahora bien, es importante hablar del daño en ámbitos humanitarios y de desarrollo y el porqué de la acción sin daño. Es fundamental en el trabajo social contemplar estos principios, ya que en el trabajo interdisciplinario se trabaja para los mismos fines y por eso se aplican. Y más cuando se trata de una intervención en situaciones de conflicto, se debe mitigar lo más que se pueda los daños, reducir tensiones y fortalecer capacidades para la resolución de problemas. Es así como el enfoque de acción sin daño busca posibilitar que las agencias y efectuadores de proyectos de instituciones tomen decisiones e impartan orientaciones adecuadas y que los trabajadores usen lo aprendido para que trabajen justamente de una manera más efectiva en situaciones complejas. En cuanto a la consideración de si una acción es buena o mala, se define desde la ética, la cual es la encargada de comprender las relaciones sociales en cuanto a la convivencia con los demás y lo consagra desde las perspectivas de lo moral, la cual define lo correcto y lo incorrecto, creando diferentes teorías éticas. Por su parte, la ética se preocupa de los actos realizados a nivel individual y colectivo y la responsabilidad del ser humano e institución con respecto al orden social, debido a que se fundamenta desde el bienestar propio y colectivo. En consecuencia, las teorías morales se encargan de determinar las acciones que deberían realizar los individuos y las instituciones para garantizar este bienestar, así que determina cómo el ser humano debe ser
y las acciones que debe realizar, acciones que finalmente se convierten y son concebidas como valores. Por ende, la ética es un tipo de saber que evalúa la bondad en las acciones del ser humano y de las instituciones acerca de su contribución al bienestar colectivo. En cuanto al deontologismo, consiste en priorizar lo correcto sobre lo bueno, ya que considera que existen acciones que son buenas pero moralmente no son correctas. La ética deontológica reconoce los derechos de los individuos y afirma que esos derechos no pueden ser desconocidos, ya que se consideran esenciales, lo que significa que entre sus prácticas están el tomar decisiones orientadas por normas, valores y derechos y el tomar decisiones moralmente justas y correctas, lo que significa el respeto a los derechos humanos desde una moral crítica. Por su lado, el consecuencialismo considera la importancia de poner por encima lo bueno sobre lo correcto, aquellas acciones que podrían ser correctas, pero que su importancia radica en la contribución de la felicidad al mayor número de personas posible, lo que significa que entre sus prácticas están el priorizar lo bueno sobre lo correcto y el considerar que no existe ninguna caracterización de lo correcto como algo independiente de lo bueno, ya que lo bueno es la felicidad y lo correcto entonces es aquello que maximiza la felicidad. Por ende, es posible diferenciar ambas teorías debido a que la ética deontológica implica el dar prioridad a lo correcto, mientras que el consecuencialismo implica el dar prioridad a lo bueno sobre lo correcto, por lo que finalmente se resumen las siguientes características. La ética deontológica tiene una prioridad en los derechos atados a principios y valores incuestionables, tiene una posición radical y está concebido sobre un liberalismo social. Por su parte, la ética consecuencialista es utilitarista y pluralista. Por ende, también existen diversas situaciones que nos hacen cuestionar sobre desde qué perspectivas debemos relacionar nuestras acciones, por lo cual es de vital importancia analizar aquella en donde no se lastima a nadie y que por el contrario Bueno, contribuye al bienestar como colectivo. lo nombraba mi compañera, la ética es un conjunto de acuerdos mínimos basados en la dignidad humana. Desde allí nos centramos en los mínimos éticos, los cuales nos dicen que se basan en un conjunto de normas básicas, las cuales toda una sociedad debe estar de acuerdo para convivir. Esto mediante un acuerdo social, el cual genera que la ética de esa sociedad sea respetable y no exista ningún conflicto. Desde allí sea una pluralidad cultural, la cual deja entender que mediante esta pluralidad se desarrollan los diferentes ámbitos sociales y éticos de los individuos que conviven allí. Citando a Rawls, dice que los valores y las normas morales son un ejercicio académico y lógico y puro de la vida social. Esto nos da a entender que esta pluralidad se da de forma natural a medida que las sociedades se van desarrollando, se genera esta ética de la sociedad. Esto generando una construcción social, la cual reconoce la capacidad de las personas para establecer acuerdos basados en su racionalidad y sean tolerantes y acepten y desarrollen justicia por medio de una sociedad que dialoga. Desde allí también se empieza a dar campo a los derechos humanos. Esto entendido que la ética y la pluralidad social da a entender que todos se pongan de acuerdo en qué sí es aceptado y qué no es aceptado, para poder dar un significado digno a la vida y a la libertad. Desde allí se genera una autonomía, la cual se da ya cuando la sociedad empieza a ejercer estas reglas que establecieron para poder dar valor a las opiniones y elecciones que se dieron dentro de ella. De igual manera, se da la libertad de que cada quien realice lo que quiera, esto mediante sus actividades o su día a día, teniendo en cuenta lo que ya se ha pactado. De esta manera, las personas pueden llegar a ser o hacer dentro de un conjunto lo que ellas deseen, teniendo en cuenta lo que ya está establecido.
Desde allí se generan unos retos para los mínimos éticos, que son que la gente se involucre cada vez más en la participación, ya que muchas veces la gente o la sociedad no se involucra del todo o no se involucran todos los individuos que pertenecen a esta sociedad. Esto genera que haya una ruptura de pluralidad y no se pueda dar los lazos sociales correspondientes y desde allí se empiece a generar desacuerdos entre los diferentes pensamientos o individuos que conviven allí. De igual forma, desde allí, otro reto es que se genere una pluralidad en las ideas, ya que muchas veces la comprensión del contexto y las interacciones no son dadas desde el mismo concepto de los individuos. Esto genera que haya un descontexto institucional, político, comunitario, cultural, social y económico, el cual deja ver que desde allí los lazos que se dan en la sociedad se empiezan a degradar. Esto debe ser muy importante para que las intervenciones éticas se den cada vez mejor y se pueda tener una convivencia en paz y en libertad. Bueno, y en conclusión, es muy importante recordar los principios, hacer uso de los códigos de ética, no efectuar acciones con daño o que implique mayores consecuencias, recordar la importancia de la ética en nuestro actuar profesional, de trabajo social, de las ciencias sociales y humanas y afrontar los grandes retos en el trabajo interdisciplinario.